comentas esto porque mucha gente se va con la onda de que si yo el dueño, que no. Candela, como se lo dije, es de la gente. Llegaron a un trato en su momento y de ahí prácticamente, pues con todo respeto, pues fuimos vendidos, ¿no? Casi con todo y el equipo. O sea, él ya optó por que no, porque problemas entre ellos, ya él dijo que no. Agarren a medio metro, se me va a ahogar ahí en el charco, te vas a agarrar a medio metro. Que para subirse al escenario de Sonido Candela era muy difícil, los bajaban de las cabinas. ¿Qué tan verdad es esto, mi querido Woody? Vamos a ser francos por Jorge, pero si él a lo mejor no tiene la disposición o ya no hay un acuerdo, pues ¿qué puede hacer la empresa? Tampoco puede hacer nada, ¿no? Me sentía muy agüitado de que todos contra mí, que hasta amenazas. Luego, lo que más me dolía que luego hasta amenazaban a la familia, ¿no? ¿Alguna vez por todo lo que te ha dicho la gente, de que te culpa, de que tú eres esto, te has puesto triste, te has puesto a llorar? ¿Qué tal, mis amigos? Aquí está Richard TV en esta ocasión para todos ustedes. Estamos ya pues aquí en San Cristóbal, Ecatepec, y de este lado estamos con mi querido amigo Woody Mix. Saludos, mi querido Woody Mix, al público de Richard TV. Saludos, mi Richard. Pues mira, andamos corre y corre. Llegamos también ahorita para hacer el check de audio. Te agradeciendo, mi Richard, que también la verdad nos estás apoyando ya desde estas horas. Pues aquí traes tus camionetas. Nunca había visto de verdad tus camionetas. Ahí es donde viaja Woody, baja todo lo que es el equipo, pues cuando trabajas de alguna manera como Woody Mix, ¿verdad? Sí, más que nada, mira, es digamos la cabina y que ocupamos monitores y todo el rollo. Es lo que yo viajo en estas camionetitas, ¿no? Cuando me hablan a eventos y es donde nosotros llegamos con la cabina, los monitores, y sí es parte de, ¿no? De llegar con, sabes que con tu cabina completa, ¿no? Y realmente es un cartel increíble, mi Woody. Yo creo que Candela lo hace posible, traer a grandes sonidos que muchas veces es muy difícil que se junten, porque a veces sí es difícil por las fechas. Señor Aguilar, el Sonido Cóndor, Candela del señor Rubén Navarro Ballistics, ya está por ahí Super Dengue, ya más adelante, mira, ya tenemos a Sonorámico, Siboney, a ti, mi Richard, a Chabeli, que nos brindaron también el espacio y la verdad nos trataron de lujo como siempre que estamos ahí. Esta noche para el Bocho, Lechón, Edén, Uche, hasta el cielo, Banda Marrana. ¡Ánimo! Esta noche para toda la superbandota de la Magdalena Michuca. Ya presentes. Baile y goce, baile y goce. Este es el mundo mágico de los sonidos en México, niños. Que ustedes se diviertan la noche de hoy. Ritmo y son. Estamos viendo, mi Woody, las cámaras, platica al público. Pues mira, ya ahorita venimos con los transportes de los equipos, como están viendo, ya están todos sus transportes del Sonido Cóndor. Agarren a medio metro, se me va a ahogar ahí en el charco, no te vas a agarrar a medio metro, porque también viene Sonido La Clave, viene Giovanni Linares, pero ahí está el camión de mi querido amigo Sonido Siboney. Sí, mira, aquí está la unidad de Siboney y ya ves que acá dentro ya se alcanza a ver las otras unidades también de Macrovisión del señor Rubén de Ballistics. Ya están de aquel lado los otros dos trailers, o sea, todo para que sea una noche imaginable e inolvidable. Y ahorita pues ya nada más están afinando detalles para que pues en unos momentos más empiecen a disfrutar toda la familia Soledad del equipo de Sonido Candela, pues una producción realmente impresionante de Rubén Navarro. Qué bueno que me comentas esto porque mucha gente se va con la onda de que si yo el dueño, que no. Candela, como se lo dije, es de la gente y el equipo es de Macrovisión del señor Rubén Navarro, la persona que adquirió Sonido Candela, ¿no? En su momento. Toda esa producción sí es de Sonido Candela porque es del señor Rubén Navarro. Yo soy DJ Woody Mix, él me invita, yo soy en este momento su locutor, su DJ, y te digo, hubo manera de invitar a otras personas, pero no se dio la oportunidad. Y me dijeron, mira, nosotros siempre lo hemos hecho como en los eventos donde te presentaste y ahora la idea es de que le echemos ganas, ¿no? Y yo acepté, pues es mi vida también el sonido y yo lo acepté de corazón y dije, va, yo sí chambeo. Y así como lo dice, me quedo Woody, para aclarar al público, hace para acá tantito mi Woody porque se están echando de reversa, pero yo les quiero aclarar esta parte la cual tú mencionabas muy bien y muy claramente. Woody Mix es la voz oficial de Sonido Candela. Tú desde hace 19 años me platicabas, 19 años tú ya tomaste los micrófonos, es parte tuya ya Sonido Candela. Yo sé que mucha gente hay inconformidades por lo que ha pasado, ¿no? Y pues ahora sí que uno pues no es culpable, ¿no? O sea, ahora sí que se fue un trato entre dos personas. Uno aquí es un trabajador, como mucha gente lo dice, yo no me espanto que, tú eres trabajador. Sí soy trabajador, porque pues yo pienso que todo el mundo trabajamos, ¿no? Soy un trabajador y que me gusta lo que hago y si para eso me contratan y para eso me pagan, pues para eso me alquilo, por eso soy DJ, por eso soy locutor, ¿no? Ahora sí que yo, la empresa, si me sabes que Woody, queremos que estés y queremos que vengas, adelante, es trabajo, ¿no? Y yo entiendo que el nombre fue creado, vamos a ser francos, por Jorge, pero si él a lo mejor no tiene la disposición o ya no hay un acuerdo entre esas ambas partes, pues ¿qué puede hacer la empresa? Tampoco puede hacer nada, ¿no? Él a lo mejor opta por si saben de qué, no, yo ya no, yo soy aparte, ustedes échenle ganas y pues decimos adelante. Me dice, Rubén, ¿tú le quieres echar ganas? Ahí está el equipo, Woody, está todo y yo, pues ¿qué me queda? Adelante, ¿no? Tengo una familia y pues siempre he amado la música y siempre he sido parte de Sonido Candela de toda la vida, lo acepté sin ningún problema. ¡Óyelo! Oye, ¿cómo suena? Calidad en audio, iluminación y video.
el mundo mágico del Oso Candela, Bye Ballistic. En cabina el Goody Mix número 1, sabroso. ¡Ánimo! Esta noche para estrellas de Colombia. Claro. ¡Ánimo! Esta noche para el DJ Eric, sabroso. Ya viene la segunda participación de nuestro show Valero. Esta noche para el tío Memo, toda la superbanda de los Reyes La Paz. Esta noche para las micheladas Scooby-Doo, Barrio Bravo de Tepito. Ya llegamos, adictos y aferrados al Oso Candela. Sonido Candela es uno de los sonidos que ya tiene muchos años de trayectoria y pues como lo dicen, año con año se sigue haciendo su aniversario. En esta ocasión pues le toca nuevamente festejarlo. O sea, siempre ha seguido manteniéndolo con vida este sonido Candela. Híjole, son cosas muy a la vez tristes, ¿no? Porque mucha gente, yo entiendo su sentimiento, porque pues a lo mejor desde chavitos hay gente que lo toma mal, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Yo traicioné, que nada, que no sé qué, pero simplemente fue un trato entre dos personas, llegaron a un trato en su momento. Y de ahí prácticamente, pues con todo respeto, pues fuimos vendidos, ¿no? Casi con todo el equipo. O sea, ¿sabes de qué? Ahora ya yo soy el dueño y yo contento con todo su trabajo. Y la verdad, hasta la fecha yo siento que Rubén le ha echado muchas ganas para seguir, que Candela siga sobresaliendo, ¿no? Nada más de que, pues la verdad, por otro tipo de compromisos, él ya llegó en un momento en que dijo, ¿sabes de qué? Pues vamos a descansar un poquito, vamos a hacer cosas chingonas. Por la palabra, vamos a hacer cosas muy pero lo vamos a hacer bien hecho, no al ahí se va y todo el rollo. Si la gente de alguna manera nos acepta, qué bueno, porque él lo dijo, la gente que nos acepte mi Goody Mix contigo ahorita, para adelante. Yo sé que gente a lo mejor no le va a gustar y a lo mejor por ahí se van pues a lo mejor a decepcionar, a salir, no hay problema. Nosotros vamos a seguir con todas las ganas de echarle buena música, espectáculo, que es lo que Rubén siempre me ha dicho, mi Goody, usted encárguese de echarle ganas en el micrófono y en la música, que yo me encargo del espectáculo. Eso siempre es una palabra que él me dijo desde el principio, cuando se dio la ruptura de ahí con Jorge y por ahí con Rubén, que digo, eso son cosas de ellos y muy independientes, nada más que eso es lo que quiero que la gente entienda, que nosotros nunca lo hicimos con malicia. Y es más, pues ojalá no me vayan a regañar, pero la invitación se hizo para que estuviera con nosotros. Él ya optó por que no, porque problemas entre ellos, ya él dijo que no. Y por eso es que también aguantamos mucho el flyer, si te das cuenta, para saber si nos iba a acompañar o no. Y por eso lo aguantamos mucho. Mucha gente desesperada, los invitados ya estaban, pero por eso aguantamos mucho el flyer para saber la decisión. Y en la cual pues ya no llegó un acuerdo. Me dijeron, pues si tú ya habías chambeado, pues dale. Pues ya no es ningún problema que le dé solo. Y pues yo lo acepté, ¿no? Como te digo, es mi trabajo, ¿no? Alejandro Yosca de Jardines de Morelos. Que baile la banda, que baile la banda. Guerrero de Plano de Iztapalapa. Chulo la acordeón. Manuel López, discos y sonidos sonorámicos. A ver, amigo, yo tengo una pregunta que te quiero hacer desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez por todo lo que te ha dicho la gente, de que te culpa, de que tú eres esto, te has puesto triste, te has puesto a llorar? Sí, la verdad te voy a ser sincero, sí. Últimamente ya lo he tomado más relajado, como dicen, y por el apoyo de otros seguidores que me han dicho, mira, güey, sí, ciertas personas, pero fíjate que luego me empezaron a mostrar ellos que, mira, este seguidor nada más tiene una publicación y, o sea, le dicen, estos luego son bots y son personas, y lo empecé yo a estudiar, sí había gente, porque te voy a decir que no, y al principio, pues sí te baja la moral, te tira, ¿no? Más que nada cuando trabajaba yo con Candela, ahí sí te tira, porque trabajando con Goody Mix, pues tengo mi gente, gracias a Dios, pero ya así cuando venía con Candela y que no, que traidor, que tú, que Jorge, que... sí era horrible, sí llegaron momentos de mucha depresión en los cuales decía, no, pues ya cuando me hablen mejor les voy a decir que ya no voy, ¿no? Pues no sé, que busquen otro locutor o si Jorge no quiere, y pues yo ya, la verdad, ya me sentía muy agüitado de que todos contra mí, que hasta amenazas, luego, lo que más me dolía que luego hasta amenazaban a la familia, ¿no? Entonces sí ya era una cosa muy fuerte, Richard, la neta. Pero te digo, ya muchos compañeros me empezaron a decir, este bueno existe y este es de acá y este es así, entonces me ayudaron a solventar las cosas y también dije, ya, que se me resbale, y empecé a dejar, la verdad, de ver muchos comentarios malos y me enfoqué a los buenos, ¿no? A los que sabes que nos gusta tu estilo, nos gusta tu esto, lo otro me empecé a ver eso, ¿no? Cuando presentabas tu show, entonces eso me gustaba mucho. Tú también, Edgar, cochilla. ¿Pero qué el procesador? Para mi compadre Edgar, el más peruano, que tiene el color del SAS y del medio metro. Nos te están invadiendo los haitianos, ¿no, chingue? ¡Qué bárbaro! ¿La trompeta qué? Mi sobrina Jovis, de la cumbia. Qué bonito va la Candela.
La fiesta del oso. Un número más, un número más. Y mi compadre Raúl López. ¡Hola, amigo! Así, mi Woody, usted que sabe de cómo se acomodaron, platíquenos cómo están los equipos de audio. Y aquí como vamos llegando, ya está su producción del Gigante Cóndor. Podemos observar su audio. Aquí estamos viendo el equipo de Juventud Latina. Benito. Esta la ya está instalando Siboney, la clave. Pues prácticamente ya están todos, nada más están haciendo los últimos ajustes. Es el equipo de sonido Siboney que está instalando su equipo de audio. Ahí está acomodando. Y ahora sí, estamos viendo uno de los equipos pues, más grandes, ¿no? Que yo creo que pues, uno de los invitados que el público esperaba de aquel lado, el equipo de Sonido Cóndor. El Gigante de la Argentina, pues ya se encuentra ahí, ya lo pueden ver, ya está más de un 80% montado. ¿Cuánto equipo debe meter Sonido Candela? Por ejemplo, ese audio, mi querido Woody, ¿para qué capacidad tiene de gente, de público? Híjole, mi Richard, pues es por una capacidad de más de 120,000 personas. O sea, es un audio profesional precisamente para conciertos, para tipo de agrupaciones pues, grandes, ¿no? Y es lo que hoy va la gente a disfrutar, un audio con calidad, un sistema pues un poco diferente a lo que a veces estamos un poquito acostumbrados, ¿no? ¿Qué tienes preparado para el público, mi querido Woody? ¿Qué viene de nuevo? ¿Va a haber sorpresas? Pues mira, más que nada el ambiente, ¿no? El ambiente que siempre hemos demostrado y pues lo particular que siempre yo he hecho, pues mi ballet, ¿no? Mi show, que siempre me ha acompañado desde eventos pequeñitos hasta eventos con Candela, pues mi show, más que nada que lo venga a disfrutar la gente. Nosotros venimos a brindarle un espectáculo, la gente paga un boleto y muchas veces a lo mejor por cuestiones no se da como debe ser, pero hoy vamos a hacer hasta lo imposible para que eso sea y se vayan con un buen sabor de boca, ¿no? Desde música, cotorreo, show, iluminación, audio. Llegó la banda de observatorio, el famoso Isaac y Salomón. Hoy nos acompaña. Venga, ritmo. Todos los hermanos negros de la salsa. Esa noche, el pollo de delicia. Dice que dice. Juventud Latina. Chulo ese acordeón. Saludote para Sonido Africano. Enrique Quintanar, el payo. Ese Panchito. Ahí. Mi querido Woody, hace mucho tiempo me platicaban que para subirse al escenario de Sonido Candela era muy difícil, los bajaban de las cabinas. ¿Qué tan verdad es esto, mi querido Woody? Yo entiendo que mucha gente, toda la gente quiere estar pues cerca, mandar su saludo, tomarse la fotografía, ¿no? Con cualquier equipo de sonido, ahorita se ha hecho muy de moda que pues quieren estar cerca de él, mandarle su saludo de cerca y lamentablemente luego suele pasar eso, que te desconectan un aparato, que sin querer se pierde algo y lo viene la... ¿Qué se te perdió? Ah, sí, ese día se nos había perdido igual. Traíamos ¿te acuerdas que traíamos una bolsa con audífonos, algunas memorias que íbamos a ocupar para videos y música? Y sí estábamos un poco desesperados porque pues no es tanto lo que a lo mejor en su momento cueste, sino toda la información que traíamos en esa bolsita, no te digo las memorias. ¿Y las llaves? Y las llaves. Ah, traíamos las llaves de una de las unidades. Las llaves de tu carro. Las llaves de mi carro, sí, cierto. Entonces imagínate qué hacíamos, mi Richard, a esa hora y ya terminando el evento, ¿no? Entonces gracias a Dios también esa misma persona ya ves que nos entregó las cosas que las habían tomado precisamente para resguardarlas, pero en el momento nosotros ya decíamos, ya fueron, ¿no? Se llamaban. ¿Y quién es el encargado de decir si se bajan o no se bajan de esa cabina? Va a haber una seguridad por parte también de mi canal Moronguitas. Él se va a encargar mucho de esa logística y vamos a tener acceso con la gente porque sí es lo importante. Pues, digo que para ellos son para los que vamos a trabajar. Nada más que lo vamos a intentar hacer todo en orden, ¿no? Desde que nos pasen un papelito, un celular para poderles mandar su saludo. Ahí va para la gente de Cancún. Sí, señor. Para mi cuñado, Ivonne, Chabeli, la cueva del oso. Uno contra Richard TV. La cueva del oso. Uno contra Richard TV. Acábate. Y de este lado vamos a voltear a ver el otro camión de Sonido Siboney, porque vieron uno y que estaba allá afuera. Y ahora de este lado pues estamos viendo el otro camión de Sonido Siboney, pues un sonido que pues también representa a Nesa y representa muy bien a Nesa. Híjole, ¿qué te puedo decir? Mi gran amigo Mayín, Don Mario, de las personas más reconocidas en los sonidos en México, ¿no? Gran amigo también el señor Rubén, que hoy se prestó para venir a trabajar con nosotros con su sistema de audio y pues que viene también dispuesto a echarle todas las ganas del mundo. Ya sabes que Mayín siempre ha sido buena música, cotorreo, ambiente y pues parte del espectáculo que va a disfrutar la gente. Moreno, sello y firma, sello y firma. La clave.
La organización, el Osín Simonero de la Colonia El Sol. Esta cumbia sobre el mar nació y por eso te la Tropical California. Esta cumbia sobre el mar nació. Llegó mi gran amiga Karen Yesela. Soy yo. Jocelyn Ricardo, la tía Tela y su novio. Tremenda Ale. Ajá. Hoy nos acompaña la hermosa Eri. Asociación Inquieta. Banda Simoclamera. Pablo y su canal, el Chiquilín, el famoso mudo. Algo que le quieran decir a señor Ballistic, que fue parte fundamental para que estuviera esto por este cumpleaños de Sonido Candela. De todo corazón a don Rubén Navarro, a la empresa Ballistic, muchas gracias. Nos sentimos alegres, contentos, orgullosos de estar aquí en Ecatepec y qué mejor que en la fiesta del oso. Así, muchas gracias a don Rubén por la oportunidad y pues le deseamos muchos años más de trayectoria del Oso Candela. Trompeta sabrosa. Yo traigo un quinto sonando como Trompeta sabrosa. Este pedacito me gusta. Y va para los solceros. Descargan el Billy yo le toco la tumbadora igual que Ya la losada. Ya usted lo ve. La banda de Jesús Descargan Carranza. el Billy yo traigo un quinto sonando. Fíjense nada más, estamos con un amigo de Richard TV, mi querido Pablito Mix, que se vino desde Hidalgo a festejar el aniversario de Sonido Candela. Hola Richard y a toda tu audiencia. Y pues aquí andamos en el aniversario del Oso Candela. Mi querido Pablito, ¿qué le dices a Sonido Candela, su aniversario, que pues en esta ocasión lo festejó en grande con una inmensidad de sonidos? En verdad que Dios lo siga bendiciendo y que pues la música de Oso Candela sigue sonando en el 2024 y que tenga mucho éxito, es lo que yo le deseo. Algo que yo te quería preguntar desde que llegaste, que estabas acompañándonos, el ver que hay mucho sonido de mucho renombre como Sonorámico, Super Dengue, sonido tan importante. ¿Qué tan importante es a veces festejar un aniversario así? No, pues la verdad para mí, en mi parecer, pues fue algo magnífico, Richard. La verdad, Oso Candela, en festejarlo con pura leyenda, pues imagínate, algo que de veras va a quedar para la historia. Ahí están mis amigos, Richard TV. Y hoy tenemos muchas páginas de internet. Por ahí anda ya el Mediometro. ¿Dónde está el Mediometro? Ya venía Mediometro. Pinche ching. Ay, no. Está diciendo que no. Ah, está en la foto, perdón. Richard. Saludos a mi amigo Richard TV para Chavit. Saluda al Mediometro. No es que no se ve. Levántalo. Súbete acá arriba, Mediometro. No seas payaso, tú también. Ahí está. Mándale un grito chingón al Mediometro a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mediometro, no, hombre. Este es de aquí, de su zona de Ecatepec, ¿sí o no, papá? Aquí nació desde chiquito, que me conoce, y chiquito se quedó, y chiquito me encanta saludarlo.